Le damos una afectuosa bienvenida a nuestra reunión Vida y Ministerio Cristiano. Por protección, hemos grabado esta reunión sin público y se han respetado las distancias de seguridad entre los asistentes a este programa. Vamos a iniciar nuestra reunión como de costumbre, cantando una canción en alabanza a Jehová. En esta oportunidad es la 134, la número 134. Sirve de inspiración para ella Salmo 127, 3 al 5, y se titula Los hijos son un regalo de Dios. Los capítulos 13 y 14 del libro de Jueces cobrarán protagonismo en nuestra reunión. De él extraeremos las siguientes respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué pueden aprender los padres del ejemplo de Manoa y su esposa? Sansón, por cierto, dijo que la filistea era la adecuada para él. ¿Por qué? Eso también lo contestaremos a través de estos capítulos. También aprenderemos lo importante. ¿Por qué es importante ayudar a nuestros estudiantes a alimentarse espiritualmente? Y el estudio bíblico de congregación reforzará nuestra idea de que la manera de actuar de Jehová siempre es y será la mejor. Vamos a comenzar respondiendo la primera pregunta en la sección Tesoros de la Biblia. ¿Qué pueden aprender los padres del ejemplo de Manoa y su esposa? Y nuestro hermano Ever Colegios tendrá a su cargo esta asignación. Tienes toda nuestra atención, hermano Ever. La Biblia dice que los hijos son un regalo de Dios, como flechas en las manos de un hombre poderoso. Y un padre o una madre piadosa al meditar en estas palabras pudiera llegar a esta conclusión. Los hijos son flechas que solo se pueden disparar una vez. Y si bien es parte de la responsabilidad recaerá sobre el mismo hijo, sobre su corazón, también es cierto que los padres tienen la responsabilidad de hacer todo lo posible porque su hijo o su hija dé en el blanco y decida servir a Jehová. Claro, en el mundo en el que estamos viviendo, para un padre cristiano, esto puede sonar muy difícil, aterrador quizás.
¿Cuál es la manera correcta de criar a un hijo? Bueno, la verdad es que no hay una manera específica. Cada hijo necesitará que se le trate de manera distinta de acuerdo a su personalidad, a sus necesidades particulares. Pero vamos a extraer principios del ejemplo de una pareja de siervos de Dios del pasado. Principios que pueden ayudar a todos los padres del presente a tener éxito. Hablaremos de Manoa y de su esposa, de quien no se dice el nombre. Podemos encontrarlo en el capítulo 13 del libro de los Jueces. Capítulo 13 del libro de los Jueces. Y vamos a mantener nuestras Biblias abiertas allí porque vamos a leer varios versículos de él y del capítulo siguiente. Capítulo 13. Primero vamos a ubicarnos mentalmente en el ambiente que rodeaba a esta pareja. Y este se describe bastante bien en los versículos 1 y 2 del capítulo 13. 1 y 2. Ahí dice: Los israelitas volvieron a hacer lo que estaba mal a los ojos de Jehová. Así que Jehová los abandonó en manos de los filisteos por 40 años. En ese tiempo vivió cierto hombre llamado Manoa, que era de Zorá, de la familia de los danitas. Su esposa era estéril y no tenía hijos. Así que ambos vivían rodeados de personas infieles a Dios. Era tan mala la relación que los israelitas de aquel tiempo tenían con Jehová, que Él les dio la espalda, que los abandonó frente a sus enemigos. Pero en medio de esa sociedad tan mala, ¿qué clase de personas eran Manoa y su esposa? Bueno, en el versículo 3 menciona que un día un ángel de Jehová se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo que quedaría embarazada de un niño. Pero no de cualquier niño, ¿no? En los versículos 4 y 5 el ángel le da a ella una serie de instrucciones para criarlo, incluso sobre cómo alimentarlo. Pero le dijo también la razón por la cual era tan importante que siguiera estas instrucciones. En el versículo 5 le dijo que este niño sería nazareo de Dios desde su nacimiento. Jehová lo había apartado para un propósito especial. Pero ¿por qué decimos que esto está relacionado con la clase de personas que eran ellos dos? Bueno, pensemos en otra pareja que recibió una asignación similar, pero siglos después: José y María. Ellos recibieron la responsabilidad de criar al mismísimo Hijo de Dios. Y sabemos que Jehová los escogió no porque fueran personas ricas o extraordinariamente inteligentes, no, sino porque eran personas muy espirituales, temerosas de Dios y porque estudiaban su palabra a conciencia, meditaban en ella. Así que no hay duda de que Jehová, quien había rechazado a buena parte de Israel por su infidelidad, consideraba que Manoa y su esposa eran un matrimonio ejemplar, digno de esta responsabilidad tan pesada. Así que esto es lo primero que pueden aprender los padres de este ejemplo. Para tener éxito como padres, deben ser personas espirituales. Porque una persona espiritual, con su ejemplo, puede enseñar a su hijo a serle fiel a Jehová. Si usted tiene hijos o está pensando en tenerlos, puede preguntarse lo siguiente: ¿sería yo la clase de persona que Jehová escogería para criar a alguien especial? ¿Qué clase de legado espiritual estoy dejando a mi hijo con mi ejemplo? Continuemos aprendiendo un poquito más sobre el ejemplo de ellos dos. En el versículo 6 menciona que la esposa le contó a su esposo, a Manoa, lo que acababa de ocurrir, lo que le había dicho el ángel. ¿Cómo cree usted que reaccionó él? Habrá pensado algo como: bueno, es un niño, al fin y al cabo, todo el mundo los tiene, ¿qué tan difícil puede ser criar a uno? Bueno, notemos su reacción inmediata en el versículo 8. Versículo 8 dice: Manoa le suplicó a Jehová: Perdón, Jehová, pero por favor, que el hombre del Dios verdadero que acabas de enviar venga otra vez para que nos explique lo que debemos hacer con el niño que va a nacer. Manoa reconoció que quien mejor podía ayudarlo a ser buen padre era Jehová, el padre con más experiencia, el mejor padre que existe. Y efectivamente, en los versículos 11 en adelante, menciona que Jehová lo escuchó y envió de nuevo a su ángel, quien le dio más instrucciones a Manoa. Y algo que llama bastante la atención es que, como dice el versículo 21 del capítulo 13, fue al final de conversar con ese ángel que Manoa se dio cuenta que era un ángel con quien estaba hablando. Hasta ese momento él pensaba que había estado conversando con otro ser humano igual que él. Y esto nos deja claro que Manoa sabía distinguir cuando algo venía de Dios. Él sabía que esta persona estaba hablando de parte de Jehová y estaba dispuesto a obedecerlo, fuera un ángel o no. ¿Qué pueden aprender los padres de esto?
Bueno, que por muy difícil que parezca criar a un muchacho, buscar la guía de Jehová es siempre lo mejor que pueden hacer. ¿Y cuántas herramientas nos provee Jehová por medio de su organización, no es verdad?, para criar a los hijos. Como podemos ver en la imagen, hay para todas las edades, en todos los formatos, incluyendo videos muy bien pensados. ¿Está usted al tanto de todas las herramientas que puede utilizar para educar a su hijo? Las ve como lo que son, como las instrucciones que le está dando Jehová para criar a su hijo. Y a veces cuando uno ve todo el material que hay disponible en la organización, uno piensa, nunca ha sido más fácil criar a un niño. Pero más bien, ¿verdad? En el mundo tan malo en el que estamos viviendo, es más bien más difícil que nunca criar a un niño. Y es por eso que Jehová ha provisto herramientas extraordinarias para retos extraordinarios. Ahora bien, vamos a volver al relato para extraer una lección más del ejemplo de Manoah y su esposa. Tal como Jehová le había prometido a ellos dos, tuvieron un niño y lo llamaron Sansón. Lo criaron de acuerdo a todas las instrucciones que habían recibido de parte de Jehová, las siguieron al pie de la letra y le fue bastante bien, porque en el versículo 24 del mismo capítulo 13 dice que Jehová lo iba bendiciendo a medida que Sansón iba creciendo. Incluso el versículo 25 dice que le daba su Espíritu Santo para actuar. Así que Sansón se convirtió en un hombre espiritual. Pero entonces, ya cuando Sansón era un hombre adulto, a Manoah y su esposa se les presentó un nuevo reto como padres. Vamos a verlo en el capítulo 14 ahora, los versículos 1 y 2. 14, 1 y 2. Ahí dice, Sansón entonces bajó a Timná y allí vio a una mujer filistea. Después subió a donde estaban sus padres y les dijo, vi en Timná a una filistea que me llamó la atención. Quiero que me la consigan para casarme con ella. Imagínese usted los sentimientos de ambos padres al ver que su hijo, a quien habían criado con tanto esfuerzo y siguiendo al pie de la letra la guía de Jehová, quería casarse con una mujer filistea, una mujer que adoraba a dioses paganos, enemiga del pueblo de Dios. ¿Qué hicieron ellos? ¿Se quedaron de brazos cruzados pensando que ya era un hombre hecho y derecho, con la capacidad y la edad para decidir por sí solo? Bueno, notemos sus palabras en el versículo 3. Ahí dice, pero sus padres le preguntaron, ¿acaso no hay ninguna mujer entre tus parientes o en todo nuestro pueblo? ¿Por qué tienes que buscarte una esposa entre esos incircuncisos filisteos? Pero Sansón le dijo a su padre, consíguemela porque ella es la adecuada para mí. Así que ambos padres no se retrajeron de corregir a su hijo cuando notaron que estaba tomando un proceder peligroso. Y es cierto que, como menciona el versículo 4, Sansón estaba siguiendo la guía del Espíritu Santo cuando pidió específicamente a esta mujer. Pero ellos no lo sabían. Así que ellos hicieron lo que sí sabían que debían hacer: tratar de ayudar a su hijo a hacer lo correcto. Los padres cristianos imitan bien este ejemplo también. No solamente detectan las malas inclinaciones que pudieran tener sus hijos, sino que los corrigen con cariño cada vez que hace falta. Y como podemos ver en la imagen, los buenos padres aprovechan todas las ocasiones posibles, como la adoración en familia, que es una muy buena oportunidad para enseñarles a hacer lo que está bien. Así que, aunque sea un reto enorme criar a su hijo en este sistema de cosas, haga todo lo que esté en su mano por 1. Enseñar con su ejemplo. 2. Buscar siempre la guía de Jehová. Y 3. Corregirlo siempre que sea necesario. Si usted lo hace así, puede estar muy feliz de que Jehová lo quiere y lo ama porque hizo todo lo posible para hacer que su flecha diera en el blanco. Muchas gracias, Ever, por mostrarnos que si se siguen los principios bíblicos se puede tener éxito en la crianza de los hijos, con este buen ejemplo, ¿verdad? Vamos a pasar ahora a Busquemos Perlas Escondidas. Y nuestro hermano Abraham Busnego tendrá esta asignación. Así que prestemos atención. Para empezar la búsqueda de estas perlas escondidas, necesitamos un lector para Jueces capítulo 14, versículos 2 y 3. La hermana Carmen Hernández, por favor. Después subió donde estaban sus padres y les dijo, vi en Timná a una filistea que me llamó la atención. Quiero que
me la consigan para casarme con ella. Pero sus padres le preguntaron, ¿acaso no hay ninguna mujer entre tus parientes o en todo nuestro pueblo? ¿Por qué tienes que buscarte una esposa entre esos incircuncisos filisteos? Pero Sansón le dijo a su padre, consíguemela, porque ella es la adecuada para mí. Gracias, hermana Carmen, por su excelente lectura. Preguntamos, ¿por qué era esta filistea la adecuada para Sansón? Hermano Daniel Guzmán. Sansón era juez de la nación de Israel. Jehová lo estaba utilizando para que llevara a cabo su propósito. Le daba su Espíritu Santo para tal fin. De manera que ella podía ser el medio que Jehová utilizara para ese propósito, para poder hacer frente a los filisteos. No tenía nada que ver con que fuera hermosa, encantadora o atractiva. Más bien tenía que ver con el propósito de Jehová. Así es, muy bien, hermano Daniel. Podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? La hermana Agni de Lizarazo. En el capítulo 13, versículos 18, allí Manoa le pregunta al ángel cuál era su nombre para darle honra. Sin embargo, el ángel se negó a darle su nombre, fue modesto y también se negó a recibir el honor que solo Jehová se merecía. Así que esto me enseña que los cristianos verdaderos debemos ser modestos. Si somos humildes, vamos a reconocer que lo que hacemos bien no es por mérito propio, sino que es gracias a Jehová. Así es, hermana Agni, muy bien. Por aquí la hermana Gabriela. En Jueces 13:8 me deja ver que Manoah era un hombre espiritual. ¿Cómo lo sé? Porque tal como lo indica el registro de Jueces, él como buen esposo escuchó a su esposa, sin embargo no se dejó llevar por la emoción de la noticia. Más bien al escuchar se aseguró de todo acudiendo a Jehová en oración de súplica, pues sabía que al hacerlo tendría la certeza de lo que ocurriría y por ende tuvo respuesta de Jehová, como lo señala el versículo 9. De esto aprendo que si deseo ver la luz de un asunto, aunque puedo comentarle a alguien de confianza, me debo apoyar en Jehová, pues de él depende mi vida y la guía de mis pasos. Excelente comentario, hermana Gabriela. Hermana Alejandra. En el capítulo 13, versículo 22, vemos que cuando Manoah entiende que vio al ángel de Jehová, le dice a su esposa, vamos a morir. La esposa de Manoah notó que éste estaba inquieto y le ofreció palabras de consuelo. Le dijo que si hubiese sido así, Jehová no hubiese aceptado sus ofrendas. Y esto me enseña que podemos tranquilizar y consolar a nuestros amigos que se mantienen fieles a Jehová, haciéndoles ver razones por las que sabemos que Él valora mucho los sacrificios que le hacen. Así es, hermana Alejandra, muy bien. La hermana Luirina. Cuando Sansón partió en dos al león que vino rugiendo hacia él, que menciona el capítulo 14, versículos 5 y 6, sin duda debió entender que esa extraordinaria fuerza no dependía de él, sino de Jehová. De seguro, fortalecido por este incidente, percibió que podía contar con la ayuda divina en su guerra contra los enemigos de Jehová. Hoy, aunque Jehová no nos da una fuerza física tan extraordinaria para vencer un león real, sí que nos da fuerzas espirituales más que extraordinarias para vencer a Satanás, ese león espiritual que se acerca constantemente a rugirnos y de quien podemos salir victoriosos gracias al Espíritu otorgado por nuestro Dios. Así es, muy buen comentario. ¿El hermano Wilman? Aprendí también que Jehová considera al hombre y a la mujer igualmente. En el capítulo 13, los versículos 3 y 9, notamos que Jehová manda a un ángel a hablar con la esposa de Manoah. Luego Manoah quiere hacer una consulta y Jehová vuelve a mandar a un ángel y lo manda ¿a dónde? ¿Con Manoah? No, otra vez con la esposa. Esto me enseñó que Jehová utiliza al hombre y a la mujer dependiendo de la necesidad del momento, quién es el más apropiado. Y no significa nada que el hombre sea mejor que la mujer. Jehová en su propósito los considera por igual. Así es, qué buen comentario, hermano Wilman. La hermana Carmen Hernández. Capítulo 13, versículo 6 muestra la actitud de la esposa de Manoah. Ella le parecía que había hablado con un ángel, pero no le preguntó dónde venía,
ni él le dijo su nombre, pero ella sí recordaba exactamente las instrucciones que el ángel había dado, así que ella tomó en serio los detalles importantes. Esto me hace pensar en que, como quienes son el medio que Jehová da instrucciones hoy día, es el esclavo fiel y discreto y los ancianos de la congregación. Pero, ¿qué hago cuando me dan instrucciones? ¿Pienso en los detalles importantes como la instrucción o me quedo en la persona que me lo está dando? Así es, excelente. La hermana Astrid de Celi. El capítulo 14 me enseñó algo importante que hizo Sansón. Él tomó en cuenta a sus padres incluso cuando iba a tomar decisiones importantes en su vida, aunque ya era un adulto, cuando fue a buscar esposa o incluso cuando en algo material pensó en sus padres, en el caso de que les llevó hasta miel. Eso me muestra que aunque estemos ocupados en nuestras obligaciones, en nuestro trabajo, siempre debemos tomar en cuenta a nuestros padres. Así es, excelente, hermana Astrid. El hermano Ortiz. El capítulo 14, el versículo 6 dice que entonces Sansón se llenó de poder, del Espíritu de Jehová. Es decir que dependiendo de su asignación, Jehová le dio la cantidad de Espíritu Santo que él necesitaría con respecto a su propósito. De igual manera, Jehová nos tiene en su organización en nuestros respectivos lugares, ¿verdad? Y si nos da una asignación, tal vez, es porque Él nos dará el Espíritu necesario para cumplirla. Así es, debemos saber eso. El hermano Eliel Izquierdo. Sobre Jueces 13:5, el que Jehová escogiera a Sansón desde antes de nacer para salvar a su pueblo, no quiere decir que Jehová predestinara cada detalle de su vida. De manera que, aunque Sansón sí fue usado por Jehová para cumplir parte de su propósito, Jehová no vulneró el libre albedrío de Sansón. Bueno, muy buena investigación, hermano Eliel. La hermana Agni Elizarazo. En el capítulo 14, los versículos 5 a 7, vemos la asombrosa manifestación del poder de Jehová, asegurándole a Sansón que podía cumplir con la comisión que le había dado como nazareo. Entonces, esta fuerza extraordinaria, seguramente Sansón pensó que no provenía de él, sino de Jehová. De igual modo, hoy no vamos a recibir una fuerza extraordinaria como la de Sansón, pero sí podemos recibir Espíritu Santo de Jehová, el poder que va más allá de lo normal, para entonces nos ayude a soportar pruebas y a no rendirnos mientras cumplimos la obra de predicar. Excelente comentario, hermana Agni. Debemos contar con eso. Por aquí la hermana Ocando. En la conversación que sostuvo el ángel con Manoah en Jueces 13, 17 y 18, me llama la atención la forma amable y discreta, así como modesta del ángel, al redirigir el honor que solo pertenece a Jehová en cuanto a la alabanza. Aprendo a evitar una reacción brusca de mi parte cuando un estudiante me encomie por algo que pertenece a Jehová. Más bien de forma sutil y puntual dirigir el mérito a quien lo merece, que es Jehová, y hacerlo tal vez con preguntas que le ayuden a ver el porqué de esta acción. Excelente comentario. El hermano Wilman Silva. En el capítulo 14, versículo 17, se menciona que la esposa de Sansón siguió llorando y llorando. De hecho, estuvo varios días llorando. Dice el relato que estuvo tan cansado que él acabó dándole la solución al acertijo. Esto nos revela los malos resultados de que una esposa use el llanto tan solo para salirse con la suya o para conseguir lo que quiere de su esposo. Así es, hermano Wilman, muy bien. La hermana Alvirina. De ese mismo versículo aprendí la importancia y el respeto que debo tenerle a mi esposo, sobre todo los que llevan alguna carga de responsabilidad en la congregación, y así evitar que él haga algo indebido. Gracias. Mis hermanos, muchas gracias por sus buenos comentarios. Muchas gracias, Abraham, por guiarnos en la búsqueda de perlas escondidas y a los muy buenos comentarios de nuestros hermanos. Vamos a finalizar la sección Tesoros de la Biblia siguiendo la lectura de Jueces, el capítulo 14. Y leeremos desde los versículos 5 al 20. Prestemos atención a nuestro hermano Néstor Ramírez, quien tendrá el privilegio de leer para nosotros. Así que Sansón bajó a Timná con sus padres. Cuando llegó a las viñas de Timná,
resulta que un león vino rugiendo hacia él. En ese momento, el espíritu de Jehová llenó de poder a Sansón, y él partió en dos el león usando solo las manos. Lo partió en dos como se parte un cabrito, pero no les contó lo que había hecho ni a su padre ni a su madre. Luego bajó a Timná y habló con la mujer. Para Sansón, ella seguía siendo la adecuada. Más adelante, cuando volvía para buscarla y llevársela a su casa, se desvió para ver el león muerto. Dentro del cadáver del león había un enjambre de abejas y miel. Así que Sansón raspó la miel con sus manos y se la fue comiendo por el camino. Y cuando llegó a donde estaban sus padres, les dio miel para que ellos también comieran. Eso sí, no les dijo que la había raspado del cadáver de un león. Su padre bajó a donde estaba la mujer. Allí Sansón celebró un banquete, que es lo que solían hacer los hombres jóvenes. Cuando la gente lo vio, le trajeron 30 hombres para que fueran sus acompañantes. Entonces Sansón les hizo una propuesta. Déjenme que les diga una adivinanza. Si la resuelven y me dan la solución dentro de los 7 días del banquete, yo les daré 30 prendas de vestir de lino y 30 conjuntos de ropa. Pero si no me dicen la solución, ustedes me darán a mí 30 prendas de vestir de lino y 30 conjuntos de ropa. Ellos le contestaron, dinos tu adivinanza, queremos oírla. Y él les dijo, del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Pasaron 3 días, y ellos seguían sin resolver la adivinanza. Pero al 4.º día le dijeron a la esposa de Sansón, engaña a tu esposo para que él diga la solución a la adivinanza. Si no lo haces, te quemaremos a ti y a los de la casa de tu padre, o es que nos invitaron para quitarnos lo que es nuestro. Así que la esposa de Sansón lloraba delante de él y le decía, tú a mí me odias, tú no me quieres. Le dijiste una adivinanza a mi gente, pero a mí no me has dado la solución. Al oír esto, él le contestó, si ni a mi padre ni a mi madre se la he dado, ¿cómo te la voy a dar a ti? Pero ella siguió llorando y llorando en su presencia hasta que se cumplieron los 7 días del banquete. Al 7.º día ya lo tenía tan cansado que él acabó dándole la solución. Y ella se la dijo a su gente. De modo que en el 7.º día, antes de que se pusiera el sol, los hombres de la ciudad le dijeron a Sansón, que es más dulce que la miel y que es más fuerte que un león. Y él les respondió, si no hubieran arado con mi ternera, no habrían resuelto mi adivinanza. Entonces el espíritu de Jehová lo llenó de poder, y él bajó a Askelón. Mató a 30 hombres de allí, les quitó la ropa y se la dio a los que habían resuelto la adivinanza. Luego, furioso, volvió a subir a la casa de su padre. Y a la esposa de Sansón la casaron con uno de los jóvenes que lo habían acompañado en el banquete. Te damos muchas gracias, Néstor, por tu excelente lectura, muy buena, nos gustó muchísimo. Y gracias por seguir las sugerencias que nos brinda el folleto Maestros en la lección 5 específicamente, donde nos anima a leer con exactitud. Y esto es algo que no tomamos a la ligera porque estamos leyendo de la palabra de Dios, nada más y nada menos. Y es por eso que las personas tienen que entender exactamente lo que está escrito en ella. Y a eso nos anima esta lección. 2 puntos que queremos resaltar. Respetaste los signos de puntuación, las comas, los signos de interrogación. Muy bien. Y el último, hablaste con claridad, pero tomando en cuenta la advertencia que nos da allí, por cierto, en ese bombillito, ahí en el folleto, sin hablar exageradamente. De manera que tal vez podamos sonar exagerado en nuestra lectura. Puede cambiar en realidad el sentido y más centrarnos en nosotros que en realidad lo que está escrito. Así que te damos muchas gracias por esas buenas recomendaciones que seguiste. Vamos a pasar ahora sí a nuestra sección Seamos Mejores Maestros. Vamos a seguir allí analizando la serie de videos Sea Feliz en el Ministerio. Enséñele a sus estudiantes a alimentarse espiritualmente. Y este análisis lo hará para nosotros nuestro hermano Daniel Guzmán. ¿Cómo se siente un padre cuando recibe un regalo inesperado de su pequeño? ¿Verdad que su corazón se llena de alegría? Y la razón es porque ese regalo
es un reflejo del amor sincero que su Hijo siente por él. Del mismo modo, nuestro Padre Celestial Jehová se interesa mucho en nuestros motivos. No quiere que le sirvamos de manera obligada, sino porque brote de nuestro corazón amor genuino. Pensando en nuestros estudiantes de la Biblia, ¿cómo podemos hacer para que ellos cultiven esa clase de amor por nuestro Padre Jehová? Bueno, la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 3, nos habla de reconocer nuestra necesidad espiritual y hacer lo necesario para satisfacerla. En ese sentido, queremos ayudar a nuestros estudiantes a que aprendan cómo satisfacer su necesidad espiritual, cómo alimentarse espiritualmente. ¿Qué podemos hacer para lograr este objetivo? Bueno, desde que comenzamos el curso bíblico, queremos animarlos a que se preparen para las clases. Evidentemente, en el inicio esto será un poquito desafiante para ellos porque no están acostumbrados. Así que queremos ser pacientes, queremos ir poco a poco y en la medida en que vayan haciendo ese buen progreso, queremos felicitarlos y elogiarlos de corazón. También queremos hacerles ver la importancia de que desde el inicio, en su estudio personal, le oren a Jehová. Y es que es cierto, es conocimiento, es información, pero no queremos que solamente vean el estudio como algo meramente intelectual, como sencillamente una manera de adquirir información. No. Más allá de ello, queremos que vinculen el estudio que están teniendo con su amistad con Jehová. Solo así podrán cultivar la clase de amor que un hijo siente por su padre, amor genuino. También podemos ayudarlos de maneras prácticas. Podemos ayudarlos a instalar en sus dispositivos JW Library. También podemos ayudarlos a desplazarse dentro de la biblioteca en línea que tiene tanta información interesante y ayudarlos a mantenerse al día con jw.org y también con JW Broadcasting. Esto es clave porque será la base para el siguiente paso, no solamente para que estén bien preparados para el curso bíblico, sino también para que ahora se preparen para las reuniones. Si conocen bien cómo utilizar JW Library, entonces sabrán que con solamente tocar la pantalla donde dice reuniones, tendrán acceso a todo el programa. Y otro punto muy importante, enseñarles cómo meditar, cómo reflexionar, que vean la relación entre lo que están aprendiendo con su amistad con Jehová, que vean cómo les beneficia en su vida cotidiana. Si hacemos esto, estaremos dándole algo a nuestro estudiante que lo beneficiará para toda su vida. Lo ayudará a cultivar una amistad estrecha con Jehová, a tener una fe fuerte y a convertirse en un verdadero seguidor de Cristo. Ahora en la siguiente escenificación veremos cómo la maestra hace precisamente esto, cómo logra estos objetivos. Luego podremos analizarla juntos. Veamos. Resumen todo el artículo. Así que tengo que encontrar las respuestas. Bueno, no es solo eso. Ya lo sé. Soy buena estudiante. ¿Qué recuerdas más de nuestras clases? ¿Las respuestas o lo que te toca el corazón? Sí. ¿Recuerdas? Cuando hablamos de la inmoralidad, tú sabías la respuesta, solo que no estabas convencida aquí. Volvamos a ver qué dice Jehová. Capítulo 6. Pero el que practica la inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. No sé por qué, pero eso me hizo pensar en mis padres, en todas las veces que él engañó a mi madre, en lo mucho que la humilló, en el divorcio, en el sufrimiento. Yo no quería que eso me pasara a mí. Empecé a pensar más profundamente, a hacer lo que Rita llama meditar. Y me di cuenta de lo justas que son las normas de Jehová.
Meditar no es dejar la mente en blanco para tratar de encontrar paz interior. Es algo completamente diferente. Meditar es preguntarse qué piensa Jehová sobre algo y luego ver cómo debería influir eso en mi vida. Qué buen ejemplo, ¿verdad?, para nosotros de cómo ayudar a nuestro estudiante. Ahora podremos analizar juntos lo que vimos en el video. ¿Cómo le ayudó Rita a Coral a entender que estudiar es mucho más que encontrar las respuestas? Hermano Claudio Lovera. Bueno, ella le preguntó, ¿qué es lo que más recuerdas de las clases? ¿La respuesta o lo que te toca el corazón? Entonces ella se puso a pensar y de hecho ella le puso su propio ejemplo, el propio caso de Coral. Gracias, Claudio. Hermana Astrid de Celis. Coral sabía que ella era buena estudiante, así que encontrar respuestas no era algo complicado para ella, pero Rita le hizo entender que era algo mucho más profundo que eso. Así es, muchas gracias. Y notamos en el inicio cómo la ayudó a ver la importancia de utilizar la página JW Library también, cómo valerse de la atalaya para hacer la preparación para las reuniones. Qué buen ejemplo, ¿verdad? Ahora, ¿qué le ayudó a Coral a convencerse de que Jehová tiene razón al prohibir la inmoralidad sexual? Hermano Wilmer Lizarazo. Sí, vimos en el video cómo tomó una pausa y se concentró en pensar en las consecuencias de la inmoralidad sexual, ¿no? Y vino a su mente recuerdo de quizás sus padres, ¿no? Cómo se sentía su madre cuando su padre la engañaba, había atravesado un divorcio y todo el sufrimiento que le había causado. Pensar en esas consecuencias, pues, le ayudó a entender mejor el asunto. Sí, así es. Muchas gracias, hermano Wilmer. Y es lo que vemos ahí en la primera ilustración, ¿verdad? Se ve que ella está reflexionando en el asunto. Hermana Agni de Lizarazo. Y ella sabía la respuesta de lo que piensa Jehová, ¿no? Acerca de la inmoralidad, pero no estaba convencida en su corazón. Y allí fue donde Rita, pues, ayudó a Coral a entender eso. Bien, eso es lo que observamos justo en la segunda ilustración, Rita ayudándola. Ahora, ¿qué entendió Coral sobre lo que significa meditar? Hermana de colegio. Sí, ella entendió que no era dejar la mente en blanco, sino que meditar es preguntarse qué piensa Jehová sobre algo y pensar en cómo debería influir eso en nuestra vida. Muchas gracias, así es. ¿Qué podemos comentar con respecto a la tercera fotografía que vemos allí? Hermano Silva. Bueno, nos hace pensar en lo que implica meditar. Ella está allí digiriendo la información, reflexionando, tratando de entender lo que está leyendo allí y ver cómo lo aplica, cómo lo pone en práctica. Esa meditación es lo que nos hace tomar decisiones acertadas. Sí, así es. Muchas gracias, hermano Wilma. Hermano Ever. También a nosotros como maestros nos ayuda a entender que enseñarlos a meditar es muy importante porque buena parte del proceso de transformación ocurrirá cuando nosotros no estemos con ellos. Sí es, muchas gracias. Así que básicamente es eso, ¿verdad? Sacar las palabras que están en la palabra de Jehová en la Biblia, ayudar al estudiante a que aprenda cómo introducirlas dentro de su corazón. Eso es parte del proceso de ayudarlo a alimentarse espiritualmente. Si hacemos esto, estaremos dándole algo a nuestro estudiante que le será útil para toda su vida. Y con la bendición de Jehová podremos experimentar la alegría de ver cómo un nuevo discípulo se hace amigo de Jehová. Muchas gracias, hermano Daniel, por el buen análisis que hiciste de esta parte. Y sin duda que es importantísimo ayudar a nuestros estudiantes a alimentarse espiritualmente y también a los buenos comentarios de nuestros hermanos en el auditorio. Vamos a seguir con la sección Seamos Mejores Maestros. Vamos a ver una demostración de un curso bíblico. Cómo usar el resumen, cómo usar las preguntas de repaso,
cómo usar esa sección propóngase esto. Eso es lo que perseguirá a nuestra hermana Alejandra de Colegio en la demostración del curso bíblico. Se basará específicamente en el capítulo 2 de nuestro libro Disfrute de la vida. Vamos a prestar atención a nuestra hermana Alejandra Colegio y su ayudante Heidi de Rodríguez. Excelente, Heidi. Muy buenas respuestas. Ahora vamos a pasar a la parte que dice resumen. ¿Cómo pudieras tú resumir lo que hemos analizado en esta lección? Bueno, que la Biblia nos ayuda con los problemas que tenemos que enfrentar. Muy bien. Y tú estás hablando de cosas presentes, ¿verdad? Pero ¿cómo te sientes tú al saber lo que la Biblia dice sobre el futuro? Bueno, la verdad que me siento feliz al ver que en el futuro que nos espera siempre todo lo que vamos a encontrar va a ser positivo. Y eso de verdad que me da mucha esperanza. Sí, exacto. Llegaste al punto. La Biblia nos da esperanza. Excelente, Heidi. Vamos a recordar ahora algunas ideas a través de las siguientes preguntas de repaso. ¿Por qué necesita la gente tener alguna esperanza? Bueno, porque hoy día son muchos los problemas que nos afectan, bien sea por una enfermedad, por la falta de alimento, la muerte de un familiar, y sin duda necesitamos que alguien nos dé esperanza de que algún día todo esto va a mejorar. Sí, así es, tienes razón. Vamos a ver entonces ahora la pregunta 2. ¿Qué dice la Biblia sobre el futuro? Bueno, la Biblia nos da una esperanza para el futuro. Como me lo acabas de explicar, nos promete de que la muerte ya no va a existir, será cosa del pasado. Incluso el sufrimiento y las enfermedades ya no van a existir tampoco. Es verdad. Y personalmente, Heidi, ¿tú crees que esas promesas se van a cumplir? Sí, sin duda. Todo eso se va a cumplir porque lo acabamos de estudiar en la Biblia y lo dice, lo está prometiendo Jehová. Así que bueno, yo estoy segura que se va a cumplir. Sí, tal cual. Excelente. Vamos a responder ahora la tercera pregunta. ¿Cómo puede ayudarte ahora tener una esperanza? Bueno, me da ánimo y me ayuda a seguir adelante y a no confiar en las promesas de los humanos. Porque aunque ellos prometen muchas cosas, no las cumplen. Pero Dios sí, todo lo que Él promete lo cumple. Sí, y el video que vimos hace ratico tiene mucho que ver con esto. ¿Recuerdas algo? Sí, la señora del video, ella decía que había entrado a un grupo porque estaba luchando con las injusticias. Ella quería formar parte de algo que hiciera cambiar a las personas, pero se dio cuenta de que no era lo que ella estaba buscando. Así que comenzó a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová y allí se dio cuenta de que había encontrado lo que estaba buscando. Sí, incluso ella dice que Jehová respondió la oración que ella le había hecho, ¿verdad? ¿Y tú crees, Heidi, que esta información pudiera ayudar a alguien que tú conozcas? Sí, por supuesto. En este momento, Alejandra estaba pensando en mi familia, porque como ya sabes, se murió un familiar recientemente, y estoy segura de que todo lo que he aprendido también puede ayudarles a ellos. Ay, sí, Heidi, en una situación tan difícil y tan lamentable, sin duda sería la mejor manera de ayudarlos, así como también te ha ayudado a ti la Biblia. Muy bien, Heidi, entonces ahora en el cuadrito que dice fecha en que terminó la lección, puedes colocar la fecha de hoy. Yo también la voy a anotar por aquí. Ya la coloqué. Listo. Por último, entonces vamos a ver el cuadro Propóngase esto. Allí dice la primera casilla. Para que las promesas de la Biblia se graben en su mente, vuelva a leer los textos bíblicos de esta lección. ¿Qué te parece esa idea? De verdad que me parece bastante interesante, porque es cierto, cuando uno repite lo que estudia, se le queda más grabado. Sí, es verdad. Luego, en la siguiente casilla, Heidi dice más objetivos. ¿Te gustaría proponerte uno? Tal vez has pensado en alguno. La verdad, Alejandra, que no he pensado en ninguno. Tranquila, te voy a dar una idea. ¿Qué te parece si lees y estudias la siguiente lección antes de que la veamos juntas? Y así tienes una mejor idea de lo que vamos a estudiar. Sí, me parece bien, voy a hacerlo. Le damos muchas gracias, hermana Alejandra y hermana Heidi, por su muy buena presentación. Y gracias, hermana Alejandra, por seguir las sugerencias que nos da el folleto Maestros en su lección número 17, la cual nos anima a hablar con sencillez.
Y es que para explicar algo, para ayudar al estudiante a entender algo, es necesario hacerlo, hablar con sencillez. El resumen lo indica. Ayuda a sus oyentes a entender lo que está diciendo, pero siguiendo esta sugerencia. Y usted la siguió de dos maneras. Primero, se notó que estudiaste a fondo la información. Cuando le hiciste la pregunta, ¿a qué concluyes? ¿Cómo resumirías el artículo? La persona dio una respuesta un poco general, un poco ambigua, pero no llegó al punto clave. Así que la pudiste ayudar a llegar con la siguiente pregunta al punto que querías llegar, que la Biblia nos da esperanza. Por cierto, usaste también la segunda sugerencia, use frases cortas y expresiones sencillas. Aunque no está mal usar frases largas, pero las expresiones sencillas marcan muy bien la idea principal y usted la ayudó a entender que la Biblia nos da esperanza. Por cierto, así es como se titula la lección que estaban estudiando. Así que muy bien, gracias por seguir estas sugerencias y lo hicieron excelente. Bien, con esto hemos concluido nuestra sección Seamos Mejores Maestros. Para introducción, nuestra sección Vida Cristiana, les invitamos también nuevamente a ubicarse en nuestro libro de canciones. Y vamos a ubicarnos en la canción número 110. 110. Está basada en Nehemías, el capítulo 8, el versículo 10. Se titula El gozo de Jehová. La sección Nuestra Vida Cristiana comenzará con las necesidades de la congregación. Nuestro hermano José Sabino desarrollará el siguiente tema. ¿Estamos preparados para una emergencia médica? Tiene toda nuestra atención, hermano Sabino. ¿Alguna vez se ha enfrentado a una emergencia médica? Si es así, sabe que son momentos de mucha tensión, momentos en los que las emociones pueden nublar nuestra capacidad de pensar y en esos momentos no sabemos qué hacer, a dónde ir o incluso qué tratamiento médico seguir. Por eso es muy importante, queridos hermanos, estar preparados para poder afrontar una emergencia médica. Y un buen principio bíblico que podemos aplicar es el Proverbios capítulo 22, versículo 3, que los invito por favor a buscar en su ejemplar de la Biblia. Proverbios capítulo 22, versículo 3. El texto dice así: el prudente ve el peligro y se esconde,
pero los inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias. Ser prudente implica prepararse con antelación, con el propósito de ver el peligro y esconderse, es decir, tomar medidas. ¿Cuál sería el peligro? Una emergencia médica. Y es que una emergencia puede ocurrir en cualquier momento, incluso cuando menos lo esperamos. Por lo tanto, debemos estar preparados para poder protegernos a nosotros y a los hijos del mal uso de la sangre. No queremos que debido a la inexperiencia, al desconocimiento, tengamos que sufrir las consecuencias. Y podemos comparar esto con lo que hacen los médicos. Ellos, para poder atender una emergencia y estar calmados, ellos necesitan tiempo para prepararse, para capacitarse. De igual manera, nosotros necesitamos tiempo para informarnos, para preguntar, para buscar la guía de Jehová, por supuesto, y tomar decisiones. Así que cuando se presente una emergencia, vamos a estar en la capacidad de poder afrontarla y protegernos del mal uso de la sangre. Por eso Jehová nos ha dado las herramientas, los recursos que necesitamos para esto. Una de estas herramientas o recursos es la lección 39 del libro Disfrute de la Vida. Una excelente herramienta que nos ayudará a conocer cuál es el punto de vista de Jehová sobre la sangre y así tomar decisiones médicas cuando éstas llegaran a ocurrir y así estas decisiones sean del agrado de Jehová. Por eso vamos a ver un video que forma parte de esta lección 39. Y durante el video trate de percibir qué podemos hacer o qué pasos podemos llevar a cabo para tomar buenas decisiones y tomar decisiones que agraden a Jehová. Veamos. No se duerma, no se duerma. Todo pasó tan rápido. Ok, vamos a ver. Todos decían que necesitaba una transfusión porque había perdido muchísima sangre Lo intentaremos. y podía morirme. Los médicos me hablaban de tratamientos que yo no conocía. Y mientras tanto, yo pensaba, ¿qué es esto? ¿Qué me está diciendo? La doctora me explicó que sería una operación muy complicada y que si además no me ponía sangre, sería más difícil todavía. Los testigos de Jehová amamos la vida y ante un problema de salud buscamos tratamientos que nos salven la vida o nos curen. Pero sobre todo, respetamos al Creador de la vida y su ley sobre el uso de la sangre. Dios le dio esta ley por primera vez a Noé y su familia. Después del diluvio, les dijo que podían comer animales, pero les mandó: lo único que no deben comer es la carne con su vida, es decir, con su sangre. La sangre representa la vida y no debe usarse mal. Dios le volvió a dar esta ley al antiguo Israel: no la comas, debes derramarla en el suelo como si fuera agua. Y a los primeros cristianos se les recordó lo mismo, que se abstengan de sangre. Los testigos seguimos obedeciendo esta ley, pero con tantos tratamientos médicos que hay disponibles, puede ser difícil saber cómo aplicar este mandato. La sangre puede dividirse en 4 componentes principales: glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma. Nos abstenemos de sangre al no aceptar transfusiones de sangre completa ni de ninguno de sus 4 componentes. ¿Qué le dio fuerzas a un hermano para no aceptar sangre cuando tuvo una emergencia? Hay que entender bien cómo Jehová quiere que usemos la sangre. Así que me preparé bien. Investigué y le oré a Jehová para que me ayudara a comprender lo que Él piensa sobre el asunto y a obedecerle. Luego puse por escrito lo que había decidido. Nunca me imaginé que iba a tener un accidente así. Le agradezco mucho a Jehová que me ayudara a entender bien este tema, porque gracias a eso pude tomar una decisión que le gustara a Él y, al mismo tiempo, tener el valor de defender mi postura. Las fracciones sanguíneas son partes más pequeñas que se extraen de cualquiera de los 4 componentes principales de la sangre. La Biblia no dice nada específico sobre estas fracciones, así que aceptarlas es una decisión personal. Algunos piensan que estas fracciones ya no son sangre. Otros rechazan todo lo que venga de la sangre. ¿Por qué se informó bien una hermana
para saber si aceptaría medicamentos que contenían fracciones sanguíneas. Para mí el reto con las fracciones era saber lo que yo pensaba y decidir por mí misma lo que iba a aceptar, lo que no y por qué. Lo que estaba en juego era mi relación con Jehová y tener la conciencia tranquila. Por eso era una decisión que nadie podía tomar por mí. Le dejé claro a mi doctor que bajo ninguna circunstancia iba a aceptar sangre o cualquiera de sus 4 componentes principales. También le expliqué qué medicamentos y otros tratamientos sí iba a aceptar. ¿Qué preguntas deberían hacerse los cristianos sobre los tratamientos médicos en los que se usa su propia sangre? ¿Qué haría si durante un tratamiento o procedimiento médico desviaran parte de mi sangre fuera del cuerpo y se interrumpiera su flujo durante un tiempo? ¿Me permitiría mi conciencia considerar que esa sangre sigue siendo parte de mí y no hay que derramarla en el suelo? ¿Y si tuvieran que extraer parte de mi sangre, la modificaran y la devolvieran a mi cuerpo o me la aplicaran sobre él como tratamiento? ¿Me molestaría mi conciencia educada por la Biblia o lo aceptaría? Comprendo que si rechazo todas las técnicas médicas que impliquen el uso de mi sangre, ¿no aceptaría los análisis de sangre, la hemodiálisis o la bomba de circulación extracorpórea? Veamos lo que hizo una hermana para asegurarse de actuar con la conciencia tranquila. Mi doctora me habló de un procedimiento alternativo muy bueno. Era algo que ya conocía, pero le pedí que me diera más detalles para asegurarme de que ese procedimiento no iba en contra de mi conciencia. Así que estudié mucho sobre este tema y también le pedí a alguien maduro que me ayudara a analizar toda la información. Tomé una decisión que me dejó con la conciencia tranquila y sé que hizo feliz a Jehová. ¿Cómo puede informarse bien para tomar buenas decisiones sobre el uso de la sangre? Pídale a Dios sabiduría y su Espíritu Santo. Medite en lo que dice la Biblia e investigue los tratamientos médicos que podrían ofrecerle. Si quiere, pida ayuda para conocer bien las opciones que tiene disponibles. Y por último, ponga por escrito sus decisiones. Jehová sabe qué es lo mejor para nosotros. Cuando se pone a prueba nuestra obediencia, Él no nos deja solos, nos ayuda. Si aceptamos su ayuda y respetamos la vida que Él nos dio, viviremos en el paraíso y tendremos salud perfecta y vida eterna. Como vimos en el video, podemos dar 4 pasos importantes que nos ayudarán a tomar una buena decisión antes de una emergencia. Uno es orar a Jehová, donde podemos pedirle sabiduría, esa capacidad que nos ayudará a poder comprender el tema. Investigar sobre el asunto, quizás saber cuáles son las alternativas a las transfusiones que hay disponibles en nuestra localidad, a fin de poder analizar si estamos dispuestos a aceptarlas o no. La tercera es pedir ayuda, quizás preguntarle a alguien de experiencia o que conozca el tema para que nos explique sobre el asunto. Y finalmente, el punto 4, poner por escrito nuestras decisiones. Muy importante esto. Bueno, prepararnos de antemano implica seguir todos estos pasos. Analizar qué dice la Biblia sobre la sangre, por ejemplo, Hechos 15, 28 y 29, sobre qué es lo que significa abstenernos de sangre. Y 4 pasos nos ayudarán a tomar decisiones esenciales con antelación. Vamos a analizar una por una. Primero, orar y llenar cuidadosamente una tarjeta de instrucción médica que es la DPA. Quizás usted sabe y está familiarizado con esa tarjeta, ¿verdad? Es esta que tengo acá en mis manos. Los publicadores pueden pedir esta tarjeta de instrucciones médicas en cualquier momento al siervo de publicaciones. Y también pueden solicitar una tarjeta de identidad para los hijos menores. En el caso de las embarazadas, ellas deben pedir a los ancianos este documento, Información para Mujeres Embarazadas. Es interesante este documento porque contiene cuáles son los problemas médicos que pudieran surgir durante y después del embarazo. Así previamente, la hermana puede
analizar, investigar cuáles son los problemas que pueden surgir, saber cuáles son los tratamientos que están disponibles para evitar una transfusión, y así va a estar en la capacidad de conversar con su médico tratante sobre el tratamiento que ella estaría dispuesto a aceptar, quizás durante una emergencia inesperada. Tercero, si tenemos previsto una intervención o una hospitalización, es esencial que solicitemos la ayuda del comité de enlace con los hospitales a través de los ancianos de la congregación. Estos hermanos del comité de enlace con los hospitales están en la capacidad de ayudar a la comunidad médica y jurídica a comprender cuál es nuestra postura religiosa sobre la sangre. Y especialmente nuestros queridos hermanos del comité de enlace pueden ayudarnos específicamente de dos maneras. Uno, ayudarnos a encontrar un médico colaborador. Es decir, un médico que esté dispuesto a aceptar nuestras decisiones y poner en prácticas alternativas para evitar una transfusión. Nuestros hermanos del comité de enlace conocen cuáles son esos médicos de la zona y quizás conocen médicos de otros lugares del país donde quizás estén dispuestos a aceptarnos para ayudarnos. Y segundo, ellos están en la capacidad de hablar con los médicos sobre alternativas a las transfusiones de sangre. Valgámonos de estos valiosos recursos que nos ha dado la organización para apoyarnos en esos momentos difíciles. Y cuarto, si vamos a ser hospitalizados, es importante, hermanos, que avisemos con tiempo. Avisar con tiempo a los ancianos e incluso informar al hospital que deseamos recibir la visita de un ministro de los Testigos de Jehová. De esta manera, si tomamos estos pasos, de seguro que cuando se presente una emergencia médica, con la ayuda de Jehová, nos ayudará a salir airosos y recibir tratamiento médico que nos ayuden y por supuesto, que le alegren el corazón de Jehová. Ahora, ¿cómo pueden ayudarnos los ancianos de la congregación? Bueno, entendemos que los ancianos tienen esa capacidad, ese amor, ese interés por las ovejas, por los hermanos de la congregación. Y ellos pueden ayudarnos cuando tenemos necesidades físicas y también espirituales. Y nuestros superintendentes de grupo puede ayudarnos si tenemos una condición médica especial o quizás nos enfrentamos a una situación donde está involucrada directamente con la sangre. Por lo tanto, los ancianos pueden aclararnos algunas dudas que tengamos sobre la tarjeta de identificación o la tarjeta de instrucciones médicas, la DPA. Si tenemos alguna duda, podemos acudir a ellos para que nos las aclaren y así nosotros poder analizar qué tratamiento seguir en un determinado caso. Y otra manera en que los ancianos nos pueden ayudar es que ellos pueden hacer el contacto a nuestro nombre, ¿verdad?, con los miembros del comité de enlace con los hospitales. Así ellos se van a entrevistar con ellos, van a facilitar toda la información que ellos necesitan a fin de que ellos nos puedan ayudar. Pero es importante tener claro algo, queridos hermanos, es que las decisiones en cuanto a materia de salud son decisiones personales. Ni los ancianos, ni nuestros queridos hermanos del comité de enlace con los hospitales, ni nuestros familiares van a decidir por nosotros. Ellos no nos van a decir qué tratamiento seguir y qué tratamiento no. Es una decisión personal. Por lo tanto, seguimos los principios de la Biblia, que nos dice que cada quien rendirá cuentas a Dios y cada quien llevará sus propias cargas de responsabilidad. Pero si nos preparamos con antelación, por supuesto con la guía de Jehová, aprovechando estos recursos que nos da Jehová mediante su organización y el apoyo que nos dan a través de los ancianos y miembros del comité de enlace, si nos preparamos, cuando surja una emergencia, vamos a estar en la capacidad de conversar con los médicos, hablarles con calma, con respeto, y también vamos a estar en la capacidad de explicarle al médico por qué rechazamos o aceptamos ciertas fracciones sanguíneas. ¿Y qué hemos aprendido? Bueno, que Jehová nos puede dar la tranquilidad, la paz, la calma ante una emergencia. Pero en gran medida esto va a depender de nuestra preparación.
podemos tener algo claro. Podemos recibir tratamiento médico de calidad, sin sangre, y a la vez respetar la ley de Dios sobre la sangre. De manera que los invitamos a tomar el tiempo necesario para estudiar con la ayuda de la oración, pedirle a Jehová mucha sabiduría, y con la ayuda de la lección 39 del libro Disfrute de la Vida, repasemos con cuidado el video que vimos hace poco, titulado Cómo tomar buenas decisiones sobre el uso de la sangre. Nos va a ayudar muchísimo a tomar buenas decisiones. Si nos preparamos de antemano, entonces podemos tomar decisiones que alegren el corazón de Jehová y así evitar el mal uso de la sangre. Le damos muchas gracias, hermano Sabino, por las muy buenas recomendaciones. Vamos a pasar ahora a la última parte de nuestra sección Vida Cristiana con el estudio bíblico de la congregación. Y en esta oportunidad nos guiará el hermano Wilman Silva y el lector será nuestro hermano Luis Rodríguez. Prestemos atención. Les damos una alegre bienvenida a nuestro estudio bíblico de la congregación. Seguimos adelantando con nuestro libro Adoración Pura. Hoy comenzamos un nuevo capítulo, el capítulo 18, cuyo tema es Se desatará mi gran furia. Vamos a aprender muchísimo, especialmente de Jehová en este capítulo. Pero para tener una interesante reseña de lo que será el estudio de este capítulo, vamos a ver un video que explica bien esto. Veamos. En el capítulo 17 hablamos sobre el ataque de Gog contra el pueblo de Jehová. Agradecemos que Jehová nos haya advertido de lo que hará esta coalición de naciones. Pero ahí no acaba todo, hay más. La profecía de Ezequiel continúa y nos cuenta lo que le ocurrirá a este enemigo de la adoración pura. El capítulo 18 del libro Adoración Pura se titula Se desatará mi gran furia. Ezequiel 38:18 da título a este capítulo. Ese día, el día en que Gog invada la tierra de Israel, afirma el Señor soberano Jehová, se desatará mi gran furia. Al estudiar este emocionante capítulo, fíjese en estas ideas importantes. ¿Qué provoca la furia de Jehová? Cuando Jehová desate su furia contra sus enemigos, ¿por qué no podrán decir que los ha tomado por sorpresa? ¿Cuándo desatará Jehová su gran furia? ¿Y cómo la va a demostrar? Imagínese, durante la gran tribulación que está a las puertas, los siervos de Dios verán algo realmente espectacular. A Jehová poniéndose en pie para proteger a su pueblo y defender su santo nombre. Que este capítulo le dé las fuerzas y la motivación para promover al máximo la adoración pura desde ahora mismo. Muy bien, como hemos visto, vamos a disfrutar de este capítulo. Fíjense en la idea principal, el ataque de Gog provoca la furia de Jehová. Jehová defiende a su pueblo en la guerra de Armagedón. Bueno, vamos a comenzar la lectura de los párrafos. Vamos a leer los párrafos 1 a 3 y el hermano Luis Rodríguez nos va a ayudar con la lectura de los párrafos hoy. Hombres, mujeres y niños cantan junto una canción del reino en una habitación. Luego, un anciano hace una oración muy sentida para rogarle a Jehová su protección. Todos ellos saben muy bien que Jehová cuidará de la congregación, pero aún necesitan ánimo y apoyo. Desde allí oyen los ruidos de la batalla que hay afuera. El Armagedón ya empezó. Cuando Jehová ejecute a la gente en la guerra de Armagedón, no lo hará con una mente fría, sino con gran furia. En lugar de proyectar toda su ira contra un ejército o una nación, lo hará contra muchísimas personas que estarán por todo el planeta. Los que Jehová mate ese día estarán esparcidos de un extremo al otro de la tierra. Si la Biblia dice que Jehová, el Dios de amor, es misericordioso, compasivo y paciente, ¿qué lo lleva a sentir esa gran furia y actuar así? A continuación contestaremos esa pregunta. La respuesta nos dará mucho ánimo y valor, y también nos dará fuerza
para seguir predicando. Gracias, Luis. La pregunta A: ¿en qué desembocará la gran furia de Jehová? Hermana Heidi de Rodríguez. Desembocará en Armagedón, la guerra donde Jehová va a ejecutar a las personas que las va a ejecutar, y no será con mente fría, sino con gran furia, como dice Jeremías 25, 29 y 33. Y lo hará contra las personas que estarán por toda la tierra habitada, y a los que mate van a estar esparcidos de un extremo a otro extremo de la tierra. Muy bien, gracias. Para ampliar la idea, vamos a leer, por favor, Ezequiel 38, 18, que es nuestro texto base. Hermana Agni de Lizarazo. Ese día, el día en que Gog invada la tierra de Israel, afirma el Señor soberano Jehová, se desatará mi gran furia. Excelente. Entonces, el desatar de esta gran furia de Jehová, ¿qué implica? ¿Qué aprendemos en este párrafo, o en estos párrafos sobre eso? ¿Cómo es esa furia de Jehová, según nos explica el párrafo 2? Hermano Magdiel Medina. Él no desatará esta guerra con una mente fría, sino, como leímos en el texto, una gran furia, y en lugar de proyectar toda su ira contra un ejército o una nación, lo hará contra muchísimas personas que estarán por todo el planeta. Muy bien, así es. Hermana Astrid de Celi. Interesante que ante esa gran furia de Jehová, él siente que tiene que reaccionar así por proteger a su pueblo. Vemos allí en la ilustración un contraste bien interesante, ¿no? De cómo, aunque en el párrafo 1 se habla sobre un grupo de personas, allí podemos ver una familia que por supuesto va a disfrutar de la protección de Jehová, pero en un punto crítico, ¿no? Estudiando, quizás orando, pero ya atentos a cómo Jehová va a actuar para protegerlos. Muy bien. Hermana Agni de Lizarazo. Y mientras esa familia seguramente está escuchando los ruidos de la batalla que hay afuera, porque allí lo vemos en la ilustración también, ¿no? Hay un miembro de la familia pendiente allí en la ventana. Entonces, la furia de Jehová estará afuera, pero la protección de él también estará con todos los siervos suyos. Muy bien. Hermano Daniel Guzmán. Jeremías capítulo 25, versículo 33 dice palabras contundentes. Entre otras cosas, que nadie se pondrá de duelo por las personas que serán destruidas. Y nos pone a pensar, porque sabemos que Jehová es un Dios misericordioso, pero la verdad es que lo que estamos viendo en este capítulo es el desenlace de lo que venimos viendo en los anteriores. Personas que lamentablemente se oponen al propósito de Jehová, que han tenido la oportunidad de ponerse de parte de él, pero deciden no hacerlo. Con razón estamos hablando de la furia de Jehová. Así es. Muy bien. La pregunta B, ¿qué veremos a continuación? Hermana Stephanie Hernández. Veremos si Dios es un Dios de amor y misericordioso y despliega estas cualidades, que lo va a llevar a sentir esa gran furia, a actuar así, y conocer esto realmente nos va a llenar de ánimo y valor. Así es. Muy bien, y comenzamos con un subtítulo, ¿verdad? ¿Qué provoca la gran furia de Jehová? Hermano Luis, vamos a leer los párrafos 4 y 5, por favor. Para empezar, hay que tener presente que la ira de Jehová es muy distinta a lo de los seres humanos. Cuando una persona se llena de ira y explota, por lo general pierde la cabeza y las cosas terminan mal. Por ejemplo, el primer hijo de Adán, Caín, se enfureció porque Jehová rechazó su sacrificio, pero aceptó la ofrenda de Abel. ¿Cuál fue el resultado? Caín asesinó a su hermano, que era justo. Pensemos ahora en David, de quien se dice que complacía a Jehová. Hasta este hombre de buenos sentimientos estuvo a punto de provocar una masacre cuando oyó que Nabal, el dueño de muchas tierras, se puso a decir barbaridades contra él y sus hombres. A David y sus soldados le hirvió la sangre y se colocaron su espada con la intención de matar no solo al desagradecido Nabal, sino también a todos los hombres de su casa.
Menos mal que la esposa de Nabal, Abigail, logró convencer a David y sus hombres para que no tomaran represalias. No es de extrañar que Jehová dejara registrada en la carta de Santiago estas palabras: la ira del hombre no produce la justicia de Dios. A diferencia de los seres humanos, Jehová siempre controla su ira, y cuando se enoja siempre está claro el porqué. Incluso cuando siente mucha furia, actúa con justicia. Al luchar contra sus enemigos, nunca destruye a personas justas junto con la gente malvada. Además, los motivos por los que Jehová se enfurece son justos. Veamos dos de estos motivos y las lecciones que podemos aprender. Ok, la pregunta, ¿qué diferencia hay entre la ira de Dios y la ira del hombre? Hermano Nelson Ortiz. Como lo dice Santiago 1:20, la ira del hombre no produce la justicia de Dios, porque cuando el hombre desata su ira, por lo general causa mucho daño. Y los dos ejemplos los dejan ver allí, por ejemplo, el de David, que iba a causar una gran matanza. Pero sin embargo, la ira de Dios está sujeta a su justicia, siempre es controlada. Así que no vamos a tener duda de por qué lo hizo y por qué lo hizo en ese momento. Así es. Hermana Luirina de la Tulerí. Y normalmente cuando una persona se llena de ira y explota, por lo general pierde la cabeza y las cosas terminan mal. Jehová no. Él, cuando lucha contra sus enemigos, jamás destruye a personas justas junto con la gente malvada. Totalmente diferente. Correcto. Hermano Wilmer Lizarazo. Sí, otro ejemplo que vemos allí es el de Caín, que asesinó a su hermano, que como menciona el párrafo ahí entre comillas, era justo. O sea, cometió una injusticia porque no supo controlar su ira, ¿no? Correcto. Muy bien. Hermano Ever, colegio. Y también cuando pensamos en Caín, uno se pregunta por qué tenía que matar a su hermano, por qué razón, o por qué David iba a matar no solo a Nabal, sino a tantos hombres inocentes. Es bueno que el párrafo 5 deje claro que cuando Jehová se enoja, siempre está claro por qué. Muy bien. Y esas palabras están allí en grande, ¿verdad? En el libro. Hermano Eliel, izquierdo. Sí, y como dice el párrafo 5, ese porqué siempre es un porqué justo. Nunca es injusto. Sí. Hermana Stephanie Hernández. Y esos ejemplos demuestran que en el caso del hombre, a veces el enojo puede ser por sentimientos heridos, por el orgullo, por una debilidad humana. Sin embargo, Jehová, aparte de que es justo, su respuesta siempre es correcta y perfectamente controlada. Bien, bien. Ok. Como dice el párrafo al final, cuando Jehová lo hace, tiene motivos. Vamos a ver dos de esos motivos. Bueno, hoy vamos a ver uno, la semana que viene veremos el siguiente. Vamos a ver el motivo y la lección que sacamos de eso. Veamos el párrafo 6, por favor. Motivo: cuando se profana el nombre de Jehová. Quienes afirman representar a Jehová, pero actúan con maldad, manchan la reputación de él y provocan su justa ira. Como vimos en capítulos anteriores, la nación de Israel manchó gravemente el nombre de Jehová. Con razón, la actitud y los hechos de la nación hacían que Jehová se enfureciera. Pero él jamás perdía los estribos. Castigaba a su pueblo solo hasta el grado debido. Nunca se pasaba de la raya. Y una vez que la furia de Jehová cumplía su propósito, él no se quedaba ni con una pizca de resentimiento. Pregunta, ¿cómo reacciona Jehová cuando profanan su nombre? Hermana Alejandra de colegio. Sí, él no pierde los estribos, y eso lo demostró bien claro con el pueblo de Israel. Él los castigaba solo hasta el grado debido, pero nunca se pasaba de la raya, y lo hemos evidenciado en Jeremías 30:11, donde les deja claro que no los iba a exterminar. Él estaba seguro de eso. Así es. Hermano Magdiel Medina. Y en Salmos 103:9 encontramos que él no se queda resentido. Después que pasa ya su justa ira, da el castigo apropiado, él no queda con resentimiento.
Interesante eso. Hermana Astrid de Celi. Interesante que en Ezequiel 36:23 muestra que Jehová asegura que Él va a santificar su nombre, por tanto que lo han profanado. Y me hizo pensar, o sea, si a veces a nosotros nos pasa que escuchamos algo que no es de una persona cercana o de nosotros mismos y nos da un sentimiento de quizás rabia, molestia, cuánto más Jehová, que no tiene razones para que digan nada de Él, sin embargo lo profanaron por tanto tiempo, así que tiene lógica su furia. Así es. Interesante enfoque. Gracias, Astrid. Excelente. Vamos a ver entonces los últimos dos párrafos que vamos a analizar hoy, 7 y 8. Lecciones. Al fijarnos en la forma en que Jehová trató a los israelitas, encontramos una advertencia muy seria para nosotros. Igual que los israelitas de la antigüedad, tenemos el honor de llevar el nombre de Jehová. De hecho, somos testigos de Jehová. Lo que decimos y lo que hacemos influye en lo que otros piensan de nuestro Dios. Jamás querríamos hacer algo malo a propósito y así manchar el nombre de Jehová. Eso sería hipócrita de nuestra parte y sin duda provocaría su ira. Y está claro que tarde o temprano Él haría algo para limpiar su reputación. ¿Debería alejarnos de Jehová saber que Él puede sentir esa gran furia? No. Él es paciente y está dispuesto a perdonar. Pero hay que reconocer que sus buenos sentimientos no le nublan la razón. De hecho, cultivamos un profundo respeto por Él porque sabemos que desatará su furia contra quienes se empeñan en hacer el mal y que no permitirá que sigan siendo parte de su pueblo. Jehová nos ha dicho claramente qué cosas le molestan. Ahora nos toca a nosotros evitar las actitudes y hechos que le provocan a Él. Muy bien, ¿qué lecciones aprendemos de la forma en que Jehová trató a los israelitas? ¿Qué lecciones aprendemos? Hermano Claudio Lovera. Bueno, cuando nos fijamos en la forma en la que Él los trató, vemos que nosotros mismos tenemos en qué pensar. De hecho, nosotros somos testigos de Jehová. Entonces, igual que el pueblo de Israel, somos representantes de Jehová. Entonces no querríamos hacer algo malo a propósito y manchar el nombre de Jehová, porque eso sin duda provocaría la ira de Él. No queremos hacer eso. Bien dicho. Así es. Hermana Alejandra, de colegio. Sí, en Santiago 4:8 vemos que Jehová hace su parte en acercarse a nosotros y lo hace cuando nos ha dicho claramente las cosas que le molestan y las cosas que espera de nosotros. Ahora nos toca a nosotros más bien evitar las actitudes y hechos que lo provocan a Él. Así es, muy bien. Hermana Gabriela Ocando. El conocer esta faceta de la personalidad de Jehová no debería alejarnos más bien de porque Él pueda sentir en algún momento gran furia. Más bien la forma en cómo Él ha actuado nos lleva entonces a adherirnos a su misericordia, que es generosa, y también a que es paciente y está dispuesto a perdonar. Y tal como se indica en el texto de Santiago 4:8, acercarnos a Él, y eso hará que entonces Él se acercará a nosotros. Muy bien. Allí mismo, Stephanie. Y conocer esta faceta de su personalidad más bien nos ayuda a tenerle un profundo respeto. Dignifica a Él su nombre, por lo que sabemos que va a hacer lo posible por protegerlo. Y de esa misma manera nos va a proteger a nosotros. Así que por eso, lejos de sentirle temor, más bien nos sentimos admirados por Él. Muy bien. Hermano Eliel, izquierdo. Sí, nos agrada saber que así como su gran furia no le nubla la razón, sus buenos sentimientos tampoco le nublan la razón. De manera que, claro, ni nos alejamos de Él por temor por su gran furia, ni tampoco nos confiamos en cuanto a hacer cosas que sabemos que no le agradan, porque sabemos que Él perdone. Como vemos aquí, Él desata su furia contra quienes se empeñan en hacer lo que está mal. Así que, aunque somos imperfectos, podemos esforzarnos y debemos esforzarnos por agradar a Jehová y así seguir siendo sus amigos. Bien. Quisiera enfatizar algo. ¿Qué ha hecho Jehová, dice el párrafo 8,
para que nosotros no estemos en dudas sobre qué le gusta y qué no. De modo que podamos complacerlo y podamos lograr ese acercamiento que se menciona. Hermana Luirina de la Tulería. Bueno, él ha sido muy claro y nos ha dicho qué cosas le molestan. Cuando estudiamos la Biblia podemos descubrir relatos de cómo actuar o cómo no hacerlo. E incluso día a día o semana tras semana también nos sigue instruyendo y recordando las cosas que debemos hacer y las que no. Excelente, así es. Bueno, hemos visto entonces la importancia de entender claramente lo que es la furia de Jehová. No es una furia descontrolada. Está justificado Jehová en traerla. Y como decía el hermano Schiffer en el video introductorio, esto nos da las fuerzas y la motivación para promover la adoración pura desde ahora mismo. Así que muchísimas gracias a todos por sus excelentes comentarios. Gracias, hermano Luis Rodríguez, por la excelente lectura de los párrafos también. Y a todos los que se aprovecharán de esta información en la reunión, de seguro van a disfrutar de la información. Muchas gracias, hermano Wilman, por guiarnos en el estudio y extraer estas buenas lecciones. Y sin duda también a todos nuestros hermanos que han contestado, han comentado durante toda esta nuestra reunión, nutriéndola así. Bueno, ¿cómo pudiéramos resumir nuestra reunión? Hemos podido ver de que si los padres siguen los principios que se encuentran en su palabra, en la palabra de Dios, van a tener más probabilidad de éxito al criar a los hijos, ¿verdad? También se grabó en nuestra idea por qué es importante enseñar a nuestros estudiantes a alimentarse espiritualmente ellos mismos. Puede ser que cuando sufran fuertes pruebas, nosotros como maestros no estemos junto a ellos. Por eso es importante que ellos sepan tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Y por supuesto, como mencionamos al principio, sin duda que la manera de Jehová siempre es y será la mejor. ¿Qué vamos a estudiar la semana siguiente? Bueno, vamos a hablar de una traición. Y también se dará buenos consejos, buenos principios bíblicos sobre cómo las parejas pueden salvar su matrimonio si éste se encuentra en peligro. Esto y más, entonces lo veremos en la siguiente reunión. Sin duda que hemos disfrutado de nuestra reunión el día de hoy. Vamos a finalizar como comenzamos, con una canción, cantándole a Jehová con gozo. Y en esta oportunidad será la número 148. Así que les invitamos a ubicar en su libro de canciones la canción número 148. Se titula Jehová es mi roca de salvación. El segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículos 1 al 8, sirve de inspiración para esta canción. Cantemos con gozo.